Bendiciones. Quería mostrarles cómo disfrutamos acá al menos de una rica pizza con mate, haciéndole honor a mi país y a mi costumbre particular. Vamos a arrancar con el capítulo 7 de Lucas. Bueno, ya terminé mi almuerzo merienda y empezamos con Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaún. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: «Este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga». Versículo 6. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa, cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran: «Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace». Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: «Quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe». Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Lo que es tener fe y saber que el Señor lo va a hacer. Fíjense que era un centurión romano que tenía un Dios para cada situación, y allí estaba buscando al verdadero Señor de señores, Rey de reyes. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, versículo 11. Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Qué triste. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». A veces cuando leo este pasaje me veo reflejada en el sentido de que casi pierdo a mi hija y siento que el Señor se compadeció de mí. Era mi única hija, la cual estaba luchando, estaba entre la vida y la muerte. Versículo 14. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Bendito sea Señor. Versículo 16. El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros», y otros más decían: «Dios ha venido a ayudar a su pueblo», y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. Los mensajeros de Juan el Bautista. Versículo 18. Los discípulos de Juan fueron a contarle todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran: «¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?». Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron: «Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos
si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús les respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Versículo 24. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Querían ver una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante y disfrutan de grandes lujos están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Pues yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta. Porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Versículo 29. Al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto a sí mismos y no fueron bautizados por Juan. Me gusta cómo el Señor habla de Juan, cómo lo exalta, cómo lo honra delante de toda la multitud, y la gente va a Juan a bautizarse, a cumplir con lo que estaba estableciendo el Señor. Versículo 31. El Señor agregó: ¿con qué compararé a la gente de esta generación? ¿A qué puedo compararlos? Claro, porque los fariseos y todos los conocedores de la palabra habían desistido de ir a Juan, rechazando lo que el Señor estaba diciendo. Versículo 32. Son como los niños que se sientan en la plaza y se gritan unos a otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan, ni bebía vino, y ustedes decían: tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: este hombre es un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría la reivindican sus hijos. Nada les caía bien. Pero más que nada, creo que lo que a ellos les chocaba tanto de Juan como de Jesús era que quedaban expuestos. O sea, observar cómo vivían ellos conforme a lo que predicaban. Y eso los ponía en evidencia a estos otros que buscaban siempre ser honrados, las primeras filas, no ensuciarse las manos tocando pobres, no compadeciéndose de las personas que necesitaban consuelo. Jesús en la casa de Simón el fariseo, versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Versículo 39. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó:
Si éste fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo: Dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 días de sueldo y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: Me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: Tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón: Mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y es cierto. Cuando llegamos al Señor y reconocemos todas las macanas que nos mandamos, realmente no nos alcanza la vida para darle gracias. Esta mujer estaba mal, se enteró de que el Señor estaba en ese lugar y fue y se postró delante de Él con toda su vergüenza, con todo el peso de su dolor. Y no paró en un minuto de llorar, de besarlo, de ungirlo. A veces me siento feminista diciéndolo, pero doy gracias a Dios por la sensibilidad que nos ha dado o con la cual nos ha formado, porque siempre veo en los evangelios de que son las mujeres las primeras que acuden corriendo, ni bien se enteran de Jesús. Muchas veces son las mujeres las que llevan a sus familias a los pies de Cristo, las que luchan, las que hacen guerras peleando por sus familias. Y por eso veo también que el Señor las trata con ese amor y ese cuidado. En la pirámide existe este orden. Está el Señor, el esposo, la esposa y los hijos. Muchas veces podemos llegar a decir las mujeres, pero nosotras somos más luchadoras en la fe que nuestros esposos. Tranquila, vos hacé tu parte. Orá por tu esposo, lo vas a ganar con tu testimonio, con tu perseverancia, con tu ejemplo. Y el Señor, a quien le va a rendir o le va a pedir cuentas, mejor dicho, por su familia, es al esposo. Así como uno ve que el esposo está por encima nuestro, también está por encima nuestro para rendir cuentas delante de Dios. Eso no quiere decir que nos tiene que poner contentas, porque si tenés un esposo que está lejos del Señor y hace todo lo que está mal, te tiene que doler. Pero orá por él, cubrilo. Que el Señor se compadece adelante de una madre por su hijo, como vimos con la viuda, que encima estaba llevando a su hijo muerto, a su único hijo. El Señor se compadece de nosotras, mucho más de lo que vos creés, que lo que vos pensás. Si tenés a un hijo que está muerto en adicciones, por ejemplo, pedir al Señor
mencioná este versículo, Señor, porque así lo he hecho yo en otras áreas. Pero yo lo haría de esta forma, Señor, así como resucitaste al hijo de la viuda de Naín, por favor te pido que resucites al mío, que lo saques, Señor, de la muerte y la esclavitud, que son las drogas, las adicciones o lo que fuera. Te pido, Señor, que se cumpla en mi hijo esta palabra. Luchá, buscá, que el Señor te va a bendecir y te va a escuchar. Hasta acá llegamos y bueno, nos estamos viendo ya en el próximo video y ruego a Dios que esta palabra que hemos compartido te ayude a reflexionar y a buscar al Señor de una manera más profunda y más íntima. No te olvides que los tiempos corren muy deprisa. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos.